Muy bien. Hermano Ricardo, hágame el favor de checar el sonido por ahí en su celular. ¿Se escucha bien? Tenemos buena imagen. 1, 2, 3. Vamos a darle unos segundos porque ya saben que luego se traba. Hace 8 días enviamos saludos y no se grabaron. Bueno. ¿Cómo me escucho? Bueno. Probando equipo de sonido. Creo que se está escuchando bien. ¿Se escucha bien, hermano? Sí. Muy bien. Pues siendo así, vamos a iniciar nuestro sermón del día de hoy dándole la bienvenida a nuestros amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Cristiana Berea. Bien, después de saludar a nuestra familia en Cristo, vamos a iniciar nuestro estudio de hoy. Vamos a continuar examinando las Sagradas Escrituras. ¿Qué les parece? ¿Están listos? Muy bien. La semana pasada comenzamos a estudiar la carta a los Filipenses y estudiamos solamente 2 versos, el 1 y el 2, donde encontramos las salutaciones del apóstol Pablo, ¿no? Es decir, los saludos iniciales. Y nos dimos cuenta que en esos versos, donde aparentemente no tienen nada, ¿no? Pero cuando los analizamos, cuando profundizamos en ellos, nos dimos cuenta que contienen mensajes sumamente importantes. Ahí vimos que el apóstol Pablo se define a sí mismo como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y con la Biblia misma comprobamos que en realidad fue un apóstol verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Vimos a través de la Biblia que fue Dios mismo quien decidió elegirlo y ponerlo en el ministerio apostólico. No se autoproclamó solo, no se puso el título de apóstol para sobresalir sobre toda la congregación, no. Fue puesto por Dios mismo, quien le hizo el llamado, ¿se acuerdan? Directamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo capacitó directamente también nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera el apóstol Pablo cumplió los requisitos para ser apóstol verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo es alguien en quien podemos confiar. Cuando nosotros estudiamos sus enseñanzas, cuando las filtramos a través de la Biblia, nos damos cuenta que hacen así, clic, así un sonido hermoso, ¿no? Clic. Están conforme a la palabra de Dios. Nos damos cuenta que Pablo enseñaba todo lo que el Señor Jesucristo le transmitió. Él no enseñaba sus propias ideas, sus propias filosofías, no, Señor. Se limitaba a enseñar lo que Cristo le enseñó y lo que Cristo le ordenó que enseñara. Eso es lo que todos deberíamos de hacer, ¿no? Bien, entonces no podemos, o más bien dicho, no debemos hacer lo mismo con los pseudo apóstoles y profetas falsos de hoy en día. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos sus enseñanzas y las filtramos a través de la Biblia, ¿qué pasa? Descubrimos que son falsas, que son herejías, que van en contra de lo que la Biblia dice. Esas enseñanzas, lejos de conducirnos a la gloria de Dios, nos desvían de la verdad y están conduciendo al infierno a todas aquellas personas que les creen. Nosotros no vamos a confiar en ellos para, pues, no tener que pagar las consecuencias, ¿no? ¿De acuerdo? Vimos también que el apóstol Pablo se dirige a los colosenses llamándoles santos y fieles. ¿Ya se acordaron? Sabemos que por la inspiración divina de esta carta, pues también el apóstol Pablo se está dirigiendo así y nos está llamando santos y fieles. Nosotros, si somos cristianos verdaderos, necesitamos hacerle honor a estos títulos y preocuparnos por vivir en santidad, por vivir alejados del pecado, por vivir alejados del mundo y sus placeres. Nosotros ya sabemos cómo se vive allá afuera. De hecho, lo comentábamos al inicio de la oración, ¿no? Entonces, debemos de preocuparnos por vivir en santidad y en fidelidad a Dios. Nuestra fidelidad debe de ser a Dios.
Con el simple hecho de que ustedes están aquí el día de hoy, están demostrando su fidelidad a Dios y no a tu esposo, no a tu marido, no al vecino, no al hijo, no a la fiesta, lo que tú quieras. Muchos hermanos pueden estar aquí el día de hoy. ¿Por qué no están aquí? Solamente Dios lo sabe y ellos lo saben, ¿no? Entonces, ¿qué están demostrando? Bueno, el que de plano no pudo venir, que está enfermo, que de plano, pues Dios lo entiende y nosotros lo entendemos, ¿no? Pero hay personas que pueden estar aquí, pero pues deciden estar ahí en casita, acostaditos, ¿verdad? Vámonos a desayunar a tal parte y pues la iglesia después, ¿no? No pasa nada. No, Señor, sí pasa mucho. Están demostrando que son infieles a Dios. Y no me refiero solamente a esta iglesia, a muchas iglesias, ¿no? Principalmente a las Berea. Muchos hermanos que tienen la oportunidad de congregarse y no lo hacen. Ay, es que tengo que agarrar el camión y hay que ir 15 minutos. La hermana Silvia viene desde Coacalco, son aproximadamente 2 o 3 horas y está aquí cada domingo esforzándose y es algo, pues, que nosotros apreciamos y que está demostrando que son fieles a Dios, ¿no? Amén. Hermano Pepe, hermana Fernanda, Denise, Ian, Dios los bendiga y sigan así. Bien, una última cosa que vimos es que somos hermanos en Cristo, tenemos un Padre en común, nuestro amado Padre Celestial, ¿no? Entonces, por este motivo, nosotros debemos de tratarnos como hermanos, debemos preocuparnos los unos por los otros, debemos amarnos con un amor fraternal, puro y sincero. ¿De acuerdo? Amén. Al hacer esto, pues nos estamos preparando. ¿Para qué? Para cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros mediante el arrebatamiento tan esperado. Ya sabemos que eso se lleva a cabo en cualquier momento. Imagínate si el Señor viniera en este momento y encuentra a los hermanos durmiendo, comiendo, en una fiesta, preparándose para no sé para qué. ¿Ustedes creen que sean dignos de ser llevados? ¿Verdad que no? No. No están siendo fieles a Dios. No se nota ese amor por los hermanos. Pero ni por Dios, ¿no? Bueno, ahí ellos verán. Pero nosotros que estamos haciendo lo correcto, nos estamos preparando. Sería hermoso, ¿no? Que el Señor viniera y nos llevara en un instante y que nosotros estuviéramos aquí, alabando a Dios, ¿no? En la iglesia, celebrando el culto de adoración. Pero bueno, bien, después de recordar el contexto, que es importante, ¿no? Porque no perdemos el hilo, sabemos en dónde vamos. Ahora sí vamos a iniciar con nuestro segundo sermón, el cual lleva por título Acción de Gracias. ¿De acuerdo? Así se titula el sermón de hoy. Y le he titulado así al sermón porque en los versos del 3 al 19, el apóstol Pablo lleva a cabo una acción de gracias hacia Dios. ¿Cuál es el motivo? Por todo lo bueno que Dios había hecho por sus hermanos los colosenses. El día de hoy solamente vamos a estudiar del 3 al 8, es decir, vamos a dividir esta oración en 2 partes. Hoy estudiaremos solamente de los versos del 3 al 8 y la próxima semana continuaremos con los versos restantes. ¿De acuerdo? Amén. Bien, vamos a Colosenses capítulo 1, versos del 3 al 8. Cuando lo tengas, te pones de pie, por favor. Colosenses 1, del 3 al 8. ¿Listos? Amén. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Oramos. Amado Padre, una vez más estamos aquí ante tu presencia, Señor,
dándote las gracias por darnos este privilegio de estar aquí disfrutando de tu presencia, la cual es exquisita, disfrutando de tu palabra, Señor. Así es que desde este momento abrimos nuestro corazón ante tu presencia. Abrimos tu palabra, Señor, y estamos dispuestos a escuchar, a recibir lo que tú nos tienes preparado el día de hoy. Te ruego que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, ayudando a mis hermanos y a mí también para entender plenamente tu palabra, Señor. Y después de ponerla, tenemos el deseo de ponerla por obra, Señor, porque solamente de esa manera seremos edificados, seremos bendecidos. Sabemos que ante ti los oidores, pero que no son hacedores, no resultan agradables ante ti, y nosotros no queremos formar parte de ese grupo, Señor, sino de los que son bendecidos, de los que son agradables ante ti, Señor, por ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén. 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 Pueden tomar sus lugares. Muy bien. Bien, el verso 3 comienza diciendo lo siguiente. Pongan mucha atención para que, ya saben, cuando lo repetimos se entiende mejor, ¿verdad? Dice así: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el tema central de este pasaje es la oración y la gratitud. De hecho, sí lo mencionábamos, una persona que se dice cristiana y que no tiene como hábito la oración, ¿qué pasa? Está seco espiritualmente. En una persona que no tiene como hábito la oración, no puede vivir en santidad, no puede vivir en obediencia, no se puede encontrar el amor de Cristo en el corazón de esa persona. La oración es esencial en la vida de un cristiano. De hecho, una de las características del cristiano verdadero, repito, es la oración. Es esencial, es sumamente importante. Por la Biblia nos damos cuenta que la oración formaba parte de los hábitos del apóstol Pablo. De hecho, aquí, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Está orando. ¿Recuerdan que les dije que es una oración? El apóstol Pablo está presentando una acción de gracias por medio de una oración que dirige a su amado Padre Celestial, ¿no? Entonces, aquí lo encontramos orando. Comienza orando por sus hermanos los colosenses. Y dice que de vez en cuando oraba por ellos, que cuando se acordaba, que cuando se le antojaba, cuando podía. ¿Sí dice así? No. ¿Qué dice? Siempre. Siempre orando por ellos. Eso es maravilloso, ¿no? Todos nosotros necesitamos seguir el ejemplo del apóstol Pablo y orar en todo tiempo. No solamente aquí en la iglesia, los domingos como lo hicimos el día de hoy, ¿no? Cuando iniciamos el culto, oramos por nuestras propias necesidades. Oramos por nuestras familias, por los trabajos, por la iglesia, por los incrédulos, por los enfermos, por nuestros pastores. Oramos también por las necesidades de nuestros amados hermanos que se encuentran en otro estado o que se encuentran en otro país, ¿no? Por ejemplo, oramos por los hijos de nuestra querida hermana Cristina, ¿no? Por Alejandro y por María Cristina, hermana de Jalapa. Oramos por la hermana Cindy Nieblas de Vallarta, por motivos de salud, ¿no? Oramos por la sobrina de nuestra amada hermana María de España, ¿no? Y oramos por ella también. Oramos por la hermana Rocío de Uruguay. Oramos también por la hermana Natalia de California, ¿no? Por las diferentes necesidades que ellas tienen, ¿no? Son nuestros hermanos en Cristo Jesús y nos piden que oremos por ellos. Y usan el Facebook, ¿no? O nos mandan un mensaje o nos echan una llamadita. Y nosotros oramos con todo nuestro corazón, porque son nuestros hermanos también en Cristo Jesús, ¿no? Nos preocupan. Entonces, orar por todo esto está bien, ¿no? Pero les repito, no solamente el domingo,
Esto lo debemos de hacer, como dice Pablo, ¿no? Por ejemplo, dice en Primera de Tesalonicenses, verso 5, verso 18, orad sin cesar. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pues que debemos de orar de manera continua. Y para hacerlo, pues no es necesario dejar de hacer lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer mentalmente. Es decir, cuando tú estás llevando a cabo tus actividades, puedes orar. ¿Estás barriendo? ¿Sí puedes orar o no? ¿Estás lavando los trastes? ¿Puedes orar o no? ¿Vas en el camión a tu trabajo? ¿Puedes ir orando, sí o no? En silencio, ¿verdad? Mentalmente. Estás en el lugar donde tú estés, puedes estar orando mentalmente sin tener que dejar de hacer las actividades que estás haciendo. Y de esta manera, pues, estamos orando sin cesar. Lo estamos haciendo continuamente. ¿De acuerdo? Amén. Y así pues estamos obedeciendo lo que Pablo nos manda aquí, ¿no? Y algo muy importante que contiene este verso y que nos está diciendo y nos está transmitiendo, debemos hacerlo con acción de gracias. Por eso le titulé así al sermón, ¿no? Con acción de gracias. Es decir, debemos hacerlo con gratitud. Necesitamos mostrar nuestra gratitud a Dios como Pablo lo está haciendo aquí, ¿no? Él está dando gracias por sus hermanos en Cristo Jesús. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, dice, ¿no? Está mostrando su gratitud. Y no tanto por él, sino por sus hermanos. Pablo los amaba. Era un cristiano verdadero, en el cual se podía encontrar el amor de Cristo en su corazón, ¿no? Entonces es muy importante orar con acción de gracias, con gratitud, con humildad, con mansedumbre, rogando, suplicando y no exigiendo. Acuérdense de eso. Nosotros somos los siervos y Dios es el Señor. Debemos reconocer su supremacía y su soberanía, ¿no? De nuestro amado Padre Celestial. Muchos no entienden esto, o si lo entienden no les importa, no lo llevan a cabo. A pesar de que Dios les responde sus peticiones, ellos se olvidan de dar gracias. Sienten como que le hacen un favor a Dios, ¿no? Pues ya me contestó, es el deber de Dios. No, Señor, Dios no nos debe nada. Repito, nosotros somos los siervos, Él es el Señor. Quienes hacen así, se parecen a los 9 leprosos. Ustedes conocen ese pasaje, no es muy conocido, que encontramos en Lucas 17, del 11 al 19. Allí encontramos a un grupo de 10 leprosos. La lepra era una enfermedad sumamente repugnante, asquerosa a la vista, al tacto, al olor, ¿verdad? Pues ese grupo acude al Señor Jesucristo y sana a los 10. Y de esos 10, ¿cuántos regresaron a mostrar acción de gracias? Pero a ver, dígalo. Uno nada más. Y de los otros 9, ni sus luces. Pues muchos que se dicen cristianos están siguiendo este ejemplo de los 9 leprosos. Ustedes saben también que la lepra simboliza el pecado, ¿no? Entonces, hablando metafóricamente, todos nosotros estábamos leprosos, ¿sí o no? Amén. Nuestra enfermedad era el pecado, la lepra que simboliza el pecado, ¿no? Éramos repugnantes ante Dios, éramos asquerosos, éramos muy desagradables, ¿no? Y Dios nos sanó. ¿Cuándo nos sanó? Cuando creímos en el Evangelio, cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. Todos nuestros pecados nos fueron perdonados, es decir, fuimos limpios de esa lepra, ¿no? Y no es cierto que a muchos se les olvida. En vez de estar aquí en la iglesia, les digo, andan haciendo otra cosa. Se les olvida venir y agradecerle a Dios de dónde nos sacó, de habernos limpiado de esa lepra que nos condenaba, ¿no? Eternamente. Bueno, espero que ustedes no estén en ese grupo, ¿eh? Que esto nos sirve para reflexionar. No los estoy condenando, sino para que reflexionemos. Bien, entonces eso es lo importante, que nosotros pertenezcamos al grupo de los que hacen énfasis
en la acción de gracias, en la gratitud. Y no debemos de pertenecer al grupo de los malagradecidos, ¿de acuerdo? Amén. Tú sabes de cuáles eres o de cuáles quieres ser, porque tú decides, ¿no? Bien, Pablo termina diciendo aquí en este verso 3, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice esto, ¿sabes qué? ¿Sabes para qué? Para dejar en claro que nuestras oraciones deben de ser dirigidas al Padre, a nuestro amado Padre Celestial. Tal y como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que está diciendo Pablo aquí en ese pasaje en el 3 que acabamos de leer, fue exactamente lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 6, verso 9. Allí encontramos, en su contexto, encontramos que nuestro Señor Jesucristo le está enseñando a orar a sus discípulos. Y les dice así, mira, en Mateo 6, 9. Vosotros, es decir, ustedes, pues oraréis así. Ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está enseñando el Señor Jesucristo? Que nuestras oraciones las dirigimos al Padre, ¿verdad? Y luego dice aquí, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo? Comienza alabando, glorificando a su Padre Celestial, ¿no? Y así lo hicimos, así lo hacemos nosotros aquí. Dirigimos nuestras oraciones al Padre. ¿Y qué comenzamos a hacer después? A adorarlo, a glorificarlo, a poner su nombre en alto, ¿no? A darle toda la honra y toda la gloria. Es tan hermoso sentir la presencia del Señor, ¿no? Algunos comenzaron a llorar cuando la hermana Carito ora, de qué manera tan grande la usa Dios, ¿no? Entonces, pues esa es la presencia de Dios, ¿no? Así es como obra Dios por medio de la oración. Entonces, eso es lo que nos está enseñando Pablo aquí, ¿de acuerdo? Dirigimos nuestras oraciones al Padre, a nadie más, ni a María, ni a Pedro, ni a Pablo. Incluso la Biblia nos enseña que no debemos de dirigir nuestras oraciones ni a Jesucristo, ni al Espíritu Santo. No es que sea algo malo, no, ¿verdad? Pero pues debemos de seguir las instrucciones que se nos dan. Dirigimos nuestras oraciones al Padre, lo hacemos en el nombre de Jesucristo según Juan 16:23 y con el poder y la ayuda del Espíritu Santo según Romanos 8:26. Y al orar debemos de hacerlo sin dudar, según Santiago 1:6. Nuestras peticiones deben de ser de acuerdo a la voluntad de Dios, según 1 de Juan capítulo 5, verso 14. Y cuando nosotros oramos de esta manera, Dios promete escucharnos, pero dará respuesta a nuestras peticiones de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Si Él dice sí, gloria a Dios, Él sabe por qué dice sí. Y si dice no, también gloria a Dios, porque Él sabe por qué está diciendo que no. La voluntad de Dios es perfecta, es agradable. La nuestra es todo lo contrario. Ya en su momento lo entendemos, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo y recapacitamos, decimos, ay, Dios mío, perdóname. Ahora entiendo por qué me dijiste que no, o por qué me dijiste que me esperara, o por qué tardaste cierto tiempo en darme respuesta. Era por esto, Señor, ¿verdad? Y Dios nos calla la boca. Lo que nos quería enseñar, pues, necesitaba cierto tiempo. Tal vez quería fortalecer más tu fe, o Dios quiere que seas persona de más oración, no nada más de un minuto. Padre, en el nombre de Jesús, pues ya me voy a trabajar, te pido por mis hijos, y gloria a Dios, y vámonos. No, Señor, tómate tu tiempo. Entonces, por eso Dios a veces dice sí, a veces dice no, o dice espérate tantito. ¿De acuerdo? Amén. Va a responder de acuerdo a su voluntad. Continuamos con el verso 4. Dice el apóstol Pablo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos. Mira, las noticias de la fe y del amor que tenían los colosenses habían llegado a los oídos del apóstol Pablo. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. En la cárcel, en Roma, ¿verdad? Entonces desde Colosa le llegan estas noticias al apóstol Pablo.
las cuales son hermosas para el apóstol, para un pastor. Imagínate cómo estaba el apóstol Pablo cuando Epafras le estaba transmitiendo estas noticias. La iglesia de Colosas está bien, está firme en la fe, está firme en el amor que el Espíritu Santo les ha inspirado por sus hermanos. Son hermanos de oración, son hermanos de estudio, son hermanos de esto y del otro. Imagínate qué buen testimonio estaba dando la iglesia de Colosas. El corazón de Pablo se ha de haber llenado de gozo, ¿no? De esa alegría que él menciona tanto aquí, ¿no? O del gozo que nos habló en Filipenses, ¿no? Que continuamente habló de ese tema central, ¿no? Pues esto fue maravilloso. Y eso solamente debe de pasar con la iglesia de Colosas o con todas las iglesias, ¿verdad? Bueno, entonces mira, esta iglesia de Colosas se caracterizaba por tener una fe verdadera y por el amor fraternal que existía entre los hermanos. Y por supuesto por Dios mismo, ¿no? Estas personas hacían eso, ¿por qué? Porque amaban a Dios con todo su corazón. Pablo está muy agradecido, como les digo, por el buen testimonio de los colosenses en cuanto a la obediencia a Jesús que expresaron mediante ¿qué? Mediante su fe en el amor fraternal que compartían entre los hermanos. Y de esta manera estaban cumpliendo los dos mandamientos más importantes de la ley. ¿Cuál es el primero? El más importante. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo es el segundo, ¿no? Este mandamiento es muy importante. Debemos amar al prójimo, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Eso es como enseña la Biblia, no lo digo yo. Amar a nuestros hermanos, a los cuales Pablo les llama aquí santos en Cristo. Nosotros sabemos que los santos en Cristo son todos aquellos que se arrepintieron de sus pecados, creyeron en Cristo y lo recibieron como su único y suficiente Salvador. Dios los aparta del mundo, les llama santos porque los aparta del mundo y los traslada a su reino celestial, ¿no? No es como pues las personas que no conocen la Biblia y se imaginan que los santos pues es una imagen de yeso, de fierro, de palo. No, los santos somos nosotros. Ahí estamos incluidos también nosotros, ¿no? ¿O acaso no hemos creído en el Evangelio? Sí, amén. ¿Verdad? Por eso estamos aquí. Entonces, a eso se refiere. Ahora mira, la fe en Cristo y el amor fraternal también son dos características fundamentales que se deben de encontrar en todos los que nos decimos cristianos. Si estas dos características se encuentran en nosotros, es evidencia de que somos discípulos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Es evidencia de que somos cristianos verdaderos. Si estas dos características, que son más, ¿no? Pero estamos hablando específicamente de estas dos, si no se encuentran en nuestras vidas, pues es evidencia de que somos falsos discípulos de Cristo. Es evidencia de que somos falsos cristianos, de que solamente somos unos locos religiosos. Si alguien dice, tengo fe, pero no tengo amor, pues está engañando a sí mismo. Solo, repito, es un pobre religioso. El amor es fruto de la fe que se pone en Cristo Jesús. Por lo tanto, si somos cristianos verdaderos, la fe en Cristo y el amor verdadero por el pueblo de Dios se debe de encontrar en todos nosotros, no nada más en el hermano Ricardo, en el hermano Pepe, no, sino en todos. Esto nos debe de quedar claro, no es una opción, no es un consejo, es un mandamiento que como cristianos necesitamos cumplir. Este mandamiento lo encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Está vigente. Debemos de llevarlo a cabo. En Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 en adelante, allá habla Dios mismo y dice lo siguiente: Oye Israel, vuestro Dios uno es, y llamarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y en Levítico capítulo 19, verso 15, ahí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y en Mateo, vamos al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 22, versos del 34 al 40, nuestro Señor Jesucristo vuelve a enfatizar en eso, a dejar claro que es un mandamiento que como hijos de Dios tenemos que cumplir. Ahí vemos que todos los grupos, ¿no?, religiosos de aquella época, como los escribas, los fariseos, los saduceos, etcétera, etcétera, se juntaron con el propósito de ridiculizar, de agarrar a Jesucristo en el error, ¿no?, de avergonzarlo para que la gente dejara de seguirlo. No pudieron, y al último se juntan todos y mandan a un intérprete de la ley. A ver, ve y pregúntale, ¿no?, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Así lo hace este hombre y se acerca y le dice: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de la ley, el más importante? Y Jesucristo le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, este es el más importante, le dice Jesucristo. Y el hombre preguntó por uno y el Señor Jesús le contesta con dos, diciéndole: y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te das cuenta? Nuestro Señor Jesucristo, en su sabiduría, en su divinidad, resume los 613 mandamientos de la ley mosaica y lo resume en dos: en amar a Dios por sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios, vas a poder cumplir el segundo. Si tú amas a Dios, pues no vas a desear la mujer de tu prójimo, no vas a desear sus bienes, no lo vas a calumniar, no lo vas a difamar, no le vas a robar, no lo vas a secuestrar, no vas a querer causarle ningún daño. ¿Por qué? Porque lo amas. Si el amor de Cristo se encontrara en toda la gente, en todas las personas, este mundo sería totalmente diferente. Nos cuidáramos, nos protegiéramos los unos a los otros, ¿no? Desgraciadamente no es así, pero al menos en la iglesia sí deberíamos de hacerlo. Pero desgraciadamente o tristemente, pues a veces no es así. El amor de Dios brilla por su ausencia en los corazones de muchos cristianos. ¿Sí es cierto o estoy mintiendo? Amén. Y no debe de ser así, hermanos. Y entonces, que les quede claro, es un mandamiento, que debemos de cumplir. De nosotros depende si lo obedecemos o lo desobedecemos. Bien, continuamos con el verso 5 y 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, dice Pablo, ¿no?, a causa del amor y de la fe. Tenían los colosenses, ¿no? ¿Cuál era la causa? Pues la esperanza que les estaba aguardando en los cielos. Y continúa diciendo en el 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo una vez más demuestra su gratitud a Dios, la expresa. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo aquí? Por la esperanza que les estaba reservada a sus hermanos los colosenses en el cielo. Esa esperanza estaba reservada en el cielo y no en la tierra. Nosotros ya sabemos que aquí en la tierra todo se corrompe. Todo es temporal, solamente dura cierto tiempo. Es decir, finalmente no sirve para nada. Los colosenses estaban conscientes de eso. Y es por eso que ningún cristiano de aquel tiempo en su sano juicio se atrevía a poner su esperanza en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque sería una esperanza muerta. Y lo mismo debe de ser todo aquel que escucha el Evangelio, ¿no? Que ha creído en el Evangelio, a poner su esperanza en las cosas de Dios, no en tu trabajo, no en tu marido, no en tus hijos, no en tu físico, en nada más. No en el gobierno, no en el doctor. ¿O acaso eso te va a salvar? ¿Verdad que no? Miren, esta esperanza de la cual habla el apóstol Pablo aquí, no es cualquier esperanza. Es una esperanza viva, es una esperanza verdadera
Y tiene que ver, ¿saben con qué? Con la esperanza de alcanzar finalmente la salvación y la vida eterna por el amor de Dios. ¿Te das cuenta de lo que está hablando aquí la Biblia? Esa es la esperanza que tenemos. Cuando eso se lleve a cabo, todo lo que sufrimos y padecemos aquí se habrá acabado. Tenemos una esperanza viva, maravillosa. A eso se refiere el apóstol Pablo aquí, cuando menciona la palabra esperanza. Esta es la herencia incorruptible, la herencia inmarcesible, la herencia eterna que les estaba reservada a los colosenses. Y nos explica aquí que esa esperanza nació en el corazón de los colosenses. ¿Cuándo? Cuando ellos escucharon el Evangelio, cuando creyeron en el Evangelio. Y aquí Pablo describe esa palabra, dice, la cual es la palabra de verdad, es decir, es una palabra verdadera, pura, sincera, fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Sabes por qué Pablo enfatiza en decir el Evangelio es la palabra de verdad? Porque acuérdense que dijimos en la semana pasada que más adelante vamos a hablar de los gnósticos, ¿no? Los gnósticos eran un grupo de religiosos que hacían alarde de que poseían una sabiduría superior a cualquier otra y le decían a las personas, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres alcanzar la vida eterna? Pues tienes que creer en lo que nosotros te enseñamos, o sea, lo que enseña Pablo, el Evangelio no es suficiente. Entonces Pablo, al decir que era la palabra de verdad, estaba diciendo lo que ellos enseñan no sirve absolutamente para nada. Esa sabiduría, Dios la define, la describe como una sabiduría terrenal, animal y diabólica en el libro de Santiago. ¿Sí es cierto o no? Amén. Esa sabiduría en cuestión de salvación no sirve para nada. La gente podrá tener 20 títulos aquí colgados y otros 25 aquí, de lo que tú quieras, de psicología, de esto, del otro, pero para salvación esa sabiduría no te sirve para nada. Al final de los tiempos ahí se queda. La sabiduría de Dios de la cual estamos hablando aquí, esa sí nos conduce ¿a dónde? A la vida eterna. A la vida eterna, específicamente hablando del Evangelio. El Evangelio es el único mensaje que trae consigo salvación y vida eterna. No hay otro. Bien, dice el verso 6 que acabamos de leer aquí, ¿no? Que desde el día en que el Evangelio llegó a los colosenses, llevaba fruto y crecía en ellos. Es decir, era tan bueno que produjo buenos resultados en todos aquellos que recibieron el Evangelio. Cambió sus vidas y los convirtió en nuevas criaturas. Produjo en ellos principios y valores espirituales que antes, por supuesto, no tenían. Los colosenses, desde el día en que escucharon y creyeron el Evangelio, conocieron la gracia de Dios, la gracia en verdad, dice el apóstol Pablo. Es decir, experimentaron el maravilloso poder transformador del Evangelio. Amén. En sus vidas, pues se podía encontrar frutos de la palabra de Dios. Dejaron que la palabra de Dios pues los cambiara, ¿no? Ahora presten mucha atención. La esperanza de recibir finalmente la salvación y la vida eterna también es para nosotros. Eso es lo maravilloso. Y también nació en nuestros corazones, al igual que nació en los colosenses. ¿Cuándo nació aquí? El día en que alguien nos predicó a nosotros del Evangelio de Jesucristo. Ya sabemos cuál es el Evangelio, ¿no? Las buenas noticias de salvación. Dice primera de Timoteo 1:16, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Al igual que la describe aquí Pablo, ¿no? ¿Cuál es esa palabra? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y ahí encontramos el Evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Ese es el Evangelio. Esas son las buenas noticias, que Cristo vino a este mundo para darnos salvación y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pues repito, esa esperanza nació en nosotros cuando nosotros creímos en el Evangelio, ¿de acuerdo? Amén. Ahí nos enteramos, ¿no? ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? Dios subió la cruz. Exactamente, a veces nomás le dejamos en esa parte. Pagó por mis pecados, me dio salvación.
pero a Él le costó su vida, le costó derramar hasta la última gota de su sangre para que tú y yo fuéramos perdonados. Fue escupido, fue golpeado, sufrió una violencia extrema, tanto física como verbalmente, por nosotros los pecadores. Él no merecía eso, nosotros merecíamos eso. Cuando nosotros entendimos eso, pedimos perdón, nos arrepentimos y lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Y se nos dio la salvación en esperanza. ¿Por qué dicen esperanza? Porque estamos en este mundo y estamos expuestos a ser arrastrados por la corriente de este mundo, ¿no? ¿Sí o no? Amén. Podemos caer si nos confiamos, si andamos haciéndole a loco, si andamos jugando al cristianito. Pues hoy no estudio la Biblia, pero voy a ir a tal parte, ¿no? Hoy no voy a ir a la iglesia, pero tengo una fiesta. Me invitó mi amiga, me invitó mi amigo. Una cerveza, no pasa nada. Un toquecito de vez en cuando, ¿no? O voy a saludar a mi ex, por el amor de Dios, están coqueteando con el pecado y pueden ser arrastrados y pueden perder su salvación. La salvación es lo que está en juego, no es cualquier cosa. Entonces esto es muy delicado, ¿de acuerdo? Amén. Entonces ya se nos dio la salvación en esperanza. Ya la tenemos, solamente tenemos que cuidarla, ¿no? ¿Y cómo se cuida? Pues perseverando en la fe, perseverando en el amor fraternal y en la esperanza que tenemos para que finalmente pues logramos que se concrete. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Y ya sea cuando Dios nos llame ante su presencia o cuando Jesucristo venga por nosotros mediante el arrebatamiento. Sabemos que eso puede pasar en cualquier momento. Dios me puede llamar a mí ante su presencia el día de hoy o a cualquiera de nosotros. O puede venir, ¿no? Por todos, eso sería fenomenal, sería hermoso, ¿no? Amén. Vámonos juntos. Que no se quede mi hijo, que no se quede mi esposa, que no se quede mi hermana Silvia. Todos mis hermanos que sean tomados, ¿no? Bueno, entonces por el momento el Evangelio debe de crecer y llevar fruto en nosotros. Es decir, debemos producir el Evangelio debe de producir excelentes resultados en nuestras vidas. Su poder debe de ir cambiando nuestra vida cada vez más. Nos debe de llevar a vivir una vida totalmente diferente a la que vivíamos antes de ser cristianos. Se debe de notar el cambio. Debemos pensar diferente, debemos ver las cosas de diferente manera, no debemos hablar de diferente manera, debemos actuar de diferente manera, que se note, ¿no? Que realmente somos cristianos verdaderos, que realmente somos discípulos de Jesucristo. Debe de haber frutos de la palabra de Dios en nuestra vida. Debemos dejar que su palabra cambie nuestras vidas. Esto es conocer la gracia de Dios en verdad. Los colosenses la conocieron, pues nosotros también. Es posible. De hecho, lo estamos haciendo, ¿no? Felicitábamos a la hermana Silvia por su fidelidad, ¿no? Por el ejemplo que está poniendo, que a pesar de ser, pues, recién convertida al cristianismo, pero está dando un muy buen ejemplo, ¿no? Eso es excelente. Bien, continuamos con el verso 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Los colosenses recibieron las buenas noticias del Evangelio por medio de Epafras. Él fue el portador del Evangelio. Él fue el que se los dio a conocer. Él les predicó el Evangelio a los colosenses. Amén. Y aquí Pablo está describiendo de una manera hermosa a esta persona. Y lo describe como un hombre digno de admiración por su firme compromiso con Jesucristo y su labor como ministro de la palabra. El apóstol Pablo destaca su labor con las palabras, diciendo lo siguiente, ¿no? Un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Te das cuenta de lo que dice ahí? O sea, son breves esas palabras, pero abarcan mucho. Era un hombre fiel, un hombre responsable, un hombre maduro en la fe, ¿no? Era un hombre maduro espiritualmente, un hombre responsable,
un hombre que se preocupaba por sus hermanos. Y Pablo usa ese título, ¿no? De ministro. Acuérdense que en aquel tiempo esos títulos no se ponían así para darle un lugar especial, ¿no? A los predicadores. No, señor. Ministro, acuérdense que significa servidor, significa criado. Él era un criado de Jesucristo, un esclavo, ¿sí? Hoy en día, pues desgraciadamente usan esos títulos para que la persona pues se enaltezca, ¿no? Presentamos al ministro, apóstol, profeta y teólogo y doctor en no sé qué tanto, ¿no? Y sale el hombre y le aplauden, lo celebran por el amor de Dios. Eso no es correcto. Aquí la Biblia nos enseña que toda la honra y toda la gloria es ¿para quién? Para Dios y no para el hombre. Nosotros solamente somos siervos inútiles que hacemos lo que debemos de hacer, que ya es un gran privilegio el que el Señor nos da, no servirle a Él. Amén. Pero no debemos de tratar de usurpar su lugar, de robarle la gloria. La gloria es para nuestro amado Padre Celestial y no para el hombre. ¿De acuerdo? Entonces por eso Él le llama aquí ministro, pero en el buen sentido de la palabra. Bien, este versículo que acabamos de leer nos invita a reflexionar sobre la importancia de encontrar modelos de referencia en nuestra vida, tal y como lo hacían los colosenses al seguir las enseñanzas de Epafras. Asimismo, nos motiva a ser ejemplos dignos de imitar para las personas que nos rodean, guiándonos a través del camino de la fe y el compromiso con Jesucristo. ¿Sí? Aquí pregúntate a ti mismo, ¿qué tipo de hermano eres? ¿Estás dando un buen ejemplo? ¿El ejemplo que tú estás dando es digno de que los hermanos lo sigan? Ya saben ustedes que el buen ejemplo, pues a veces como que cuesta trabajo seguirlo, ¿no? Y el mal ejemplo como que es más fácil. No, pues los hermanos no van, pues yo tampoco. Ah, pues el hermano no ora, pues yo tampoco. No, debe de ser al revés, ¿no? Que los hermanos te tengan como un excelente ejemplo a seguir. Que los animes, que los guíes, que los fortalezcas y no que los desanimes. ¿De acuerdo? Tú decides qué ejemplo quieres ser. Bien, aquí también nos dice que Epafras fue el que llevó a Pablo las buenas noticias, ¿no? Lo que decíamos hace unos momentos, de cuál era la situación de la iglesia de Colosas. Y también le informó acerca del amor que el Espíritu Santo inspiró en los colosenses por Pablo y por toda la comunidad cristiana de Colosas. Ahora bien, el ejemplo que encontramos aquí de Epafras, enfatizo en eso, es digno de seguir, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Como cristianos nosotros debemos esforzarnos por servir y participar en la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. Ustedes ya saben las diferentes formas en las cuales se puede participar, ¿de acuerdo? Necesitamos ser transmisores del Evangelio. Necesitamos compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con todos aquellos que aún no lo conocen. Necesitamos guiarlos al arrepentimiento y al conocimiento de Cristo. ¿Para qué? Pues para que también ellos conozcan la gracia de Dios y puedan recibir también la salvación y la vida eterna. También, cuando nosotros visitemos a alguien, debemos ser transmisores del amor de Cristo entre los unos y los otros. Debemos ser transmisores de la verdad de Jesucristo. Cuando nosotros visitamos el hogar de los incrédulos, ¿qué encontramos ahí regularmente? Tristeza, dolor, angustia, desesperación, problemas con el marido, problemas con la esposa. Es algo horrible, ¿no? Entonces la gente está necesitada de ser, o de que tú le transmitas algo bueno, de que le transmitas la paz, la bondad, la misericordia, el conocimiento de Jesucristo, de que les prediques el Evangelio que, como decimos, trae consigo salvación, vida eterna y esperanza. Eso es lo que la gente necesita escuchar y es nuestra responsabilidad transmitirle a esas personas. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Repito, eso es lo que tenemos que transmitir y no odio, no rencor, no chismes, no mentiras, porque hay muchas personas que hacen eso, a pesar de que conocen la palabra de Dios, llegan a la casa del incrédulo y en vez de predicar o enseñar o transmitir lo que deben de transmitir, se integran al chisme, ¿no? Oiga, ¿qué cree? ¿A poco sí es cierto que fulano de tal así? No, si anda con su querida, es bien borracho el señor, y eso no está bien, eso no es correcto.
¿verdad? O le hablan de alguien, no, si esa persona es odiosa y no le hable, es bien hipócrita, es esto, es lo otro, eso no está bien. Nosotros debemos de transmitir lo que es de Dios y no lo que es de Satanás. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Bien, hasta aquí con el mensaje de hoy, queridos hermanos. Tomen en cuenta lo que se ha predicado el día de hoy, ¿no? Amén. Hoy se nos exhortó a que debemos de ser cristianos ¿de qué? De oración. Siempre debemos permanecer orando en todo tiempo. Amén. Y otra cosa más, cuando oramos, ¿qué debemos de hacer? Mostrar nuestra gratitud a Dios, ¿verdad? Por todo lo bueno que hace por nosotros, aún sin merecerlo. Siempre con acción de gracias. Y recuerden que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Con tus hechos lo demuestras, no con palabras. Sí, ante Dios no tiene validez decirle, Señor, yo sabes que te amo. Y con tus obras, dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Vosotros me bendicen con sus labios, pero con sus obras, pues me niegan. No formes parte de ese grupo, ¿de acuerdo? Amén. Bien. También nos enseñó la Biblia que debemos de amar, repito, a Dios por sobre todas las cosas, pero también a nuestro prójimo y principalmente a nuestros hermanos en la fe. Amén. Y que el pensamiento de la esperanza gloriosa que nos espera, que es la salvación y la vida eterna, pues que este pensamiento nos anime los unos a los otros, ¿no? Cuando estemos en algún problema, hermano, acuérdate que esto va a terminar muy pronto, que la gloria de Dios nos está esperando, que en su momento vamos a conocer personalmente a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a poder decirle todo lo que tú quieras, vamos a poder preguntarle todo lo que le quieras preguntar, lo que no se te respondió aquí, o no entendías por qué te pasaban esas cosas, en su momento Jesucristo mismo te las va a responder. Cuando estemos ante Él, cuando estemos en la gloria de Dios, pues todo habrá terminado, lo malo, y comenzará una vida excelente, una vida exquisita ante la presencia de Dios, y será por siempre y para siempre. Que esta esperanza nos fortalezca, nos anime para que nosotros podamos continuar nuestro caminar hacia nuestro destino final, repito, que es la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Hasta aquí con la palabra del Señor. Mediten durante la semana. Sean hacedores de la palabra que el Señor nos transmitió el día de hoy. ¿De acuerdo? Amén. Muy bien. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre amado, muchas gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestras vidas el día de hoy. Son excelentes lecciones de vida, Señor, a través de las cuales, si las ponemos por obra, como enfatizamos en eso, vamos a ser bendecidos, vamos a ser edificados, vamos a ser cristianos, Señor, maduros, cristianos de oración, Señor, cristianos en los cuales se pueda encontrar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ser cristianos que permanezcamos firmes en la fe que hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo. Queremos, Señor, y deseamos ser ejemplo para nuestros demás hermanos, que los animemos, que los fortalezcamos, Señor, que los podamos guiar de alguna manera, Padre. Ayúdanos, Señor, porque pues la esperanza que tenemos de alcanzar finalmente la salvación y la vida eterna nos anima, Señor, para poder hacerlo, Padre. Estamos en tus manos, reconocemos que dependemos plena y totalmente de ti, Señor, que sin ti no somos nada. Así es que a ti sea toda la honra y toda la gloria, y si es tu voluntad, estaremos aquí la próxima semana, Señor. Y pues terminamos este culto diciendo, como tú nos has enseñado, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén.